Bueno, segunda parte de repaso de contenidos, ¿sí? Acá les voy a mostrar, simplemente entiendo que no se va a ver muy bien, pero, ¿sí? Esta va a ser la actividad que ustedes van a encontrar. Como ven, tiene un breve, esperen que me levanto un poquito, así veo la flecha, ¿sí? Acá. No sé si se ve, perdones las metidas de pata, ¿sí? Técnicas, pero la profe no es tan hábil como ustedes con la tecnología. Bien, decía entonces, acá tienen la clase de repaso, yo ahora estoy bajando, ¿sí? El cursor para que ustedes sigan. Acá, como verán, tenemos los videos que les sugiero. Los videos están pensados para trabajar con la clase y para trabajar con el texto de Romero. Y acá tenemos un texto que escribí sobre el capítulo 6 de Romero. También les adjunto este capítulo en PDF para que ustedes lo puedan ir teniendo. Vamos a ir trabajándolo por partes. La idea es que yo los vaya acompañando para trabajarlo. Esto es lo que yo les marqué acá, con lo cual van a tener que hacer las actividades, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Obviamente no es un texto breve, es una especie de resumen de lo que me parece más importante que vamos a trabajar en esta clase. Igualmente yo ahora los voy a acompañar en la lectura y ahí tenemos las actividades. Primeras actividades para realizar con el texto que les marcaba, ¿sí? Bien, y después vamos a hacer otras actividades que tienen que ver con específicamente la noche de los bastones largos, ¿sí? Y finalmente unas actividades que hacen a la Escuela de las Américas. No se asusten por los textos sí, por ahí son un poquito más extensos, pero las actividades no son tan largas, ¿sí? Son 2 puntitos para hacer con los textos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar con Romero. Yo voy a ir explicando el texto de Romero. Primero desde acá voy a leer algún párrafo para ustedes, para que nos vayamos acostumbrando a este tipo de lectura. Dentro de los videos quiero mencionar, lo había dicho en la clase que nos vimos, pero seguramente ya se han olvidado, hasta yo me voy olvidando. Esperen porque estoy subiendo todo lo que había bajado. Bien, acá estoy con el texto de Romero, ¿sí? Ustedes van a tener, como les digo, el PDF, yo ya se lo subí, lo voy a subir hoy, perdón, pero paciencia, el video tal vez también llega un poquito más tarde por si tengo que editarlo. Pero bueno, frente a las circunstancias, la realidad es que esta microclase para mí fue la mejor opción para ir acompañándolos, como digo, con los textos. Bien, dentro de los videos yo les puse teoría del shock, hay 2 videos, ¿sí? Les menciono los minutos que tienen que mirar cada uno. Hay 2 videos del movimiento de curas o sacerdotes del tercer mundo y 2 videos de Escuela de las Américas, ¿sí? Voy a mencionar brevemente lo de la teoría del shock, más que nada para que ustedes sepan qué es lo que vamos a observar. Los videos se basan en una teoría que va a escribir Naomi Klein. Ustedes la van a ver en uno de esos videos. Naomi Klein va a hacer una conferencia donde va a hablar de la teoría del shock. Yo les había comentado un poco que la teoría del shock tenía que ver con un posicionamiento muy claro que parte de Estados Unidos, de la escuela de Chicago, que era una escuela económica liderada por Friedman, por Milton Friedman, que lo que va a plantear es lo que sucede con con el shock económico. Cuando uno piensa, yo les he dicho que piensa cuando hablamos de shock, ¿no? ¿Qué es un shock? Cuando alguien entra en shock, es que queda como paralizado, inmovilizado frente a algo. Entonces lo que va a plantear Naomi Klein es que la escuela de Milton Friedman lo que hace es aplicar un shock económico, una inflación, un momento de crisis económico, con lo cual la gente queda como paralizada y esto permite una mayor intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas intervienen un poco
no es casual, quiero decir, que la mayoría de las dictaduras que vamos a encontrar en América Latina haya un fuerte apoyo civil, ¿no? Es decir, cuando Onganía asume en el 66, ustedes van a leer en Romero que dice apoyo, sube con un fuerte apoyo de la sociedad civil. Entonces podemos pensar, ¿cómo puede ser que la sociedad civil apoye una dictadura? Y esto tiene que ver con la teoría del shock, es decir, se aplica un shock tan fuerte económicamente que parece que las únicas salidas son estos elementos, digamos, dictatoriales, ¿no? Estas fuerzas dictatoriales, estas fuerzas del ejército. Bueno, es muy interesante el video de Naomi Klein para entender esto. Bueno, después tienen los curas de los sacerdotes del tercer mundo, que como les digo, lo habíamos explicado en el cuadro, y 2 videos de la Escuela de las Américas. Uno que hace una especie de reconstrucción histórica de cómo surgen las escuelas de las Américas, y en el otro donde analiza brevemente cómo es el accionar, ¿sí? Y aparte va a ir acompañado con un texto. Bueno, vamos a empezar entonces con Romero. Yo lo que estoy haciendo es mirar algunas de las cuestiones que les escribí. Acá tengo el texto, ¿no? Esto yo se los mando en PDF para que ustedes lo tengan. Así que bueno, la idea es trabajar hoy desde la página 169 hasta la página, párenme un poquito, la primera de los pueblos, hasta la página 185, ¿no? Serían 2 subtítulos de Romero. Obviamente acá no vamos a encontrar ni negrita, ni subrayado, ni nada, es un texto de lectura un poquito más compleja. Esta es la idea por ahí de tomar el mismo periodo que tenían con el profesor Daniel, pero trabajar, digamos, desde textos con un poquito más de complejidad, ¿no? Bien, voy a leer solo la primera parte de Romero, a fin de hacer algunas aclaraciones en relación al autor, y después voy a trabajar sobre el texto que ustedes tienen acá, ¿sí? Ustedes después tendrán que ir trabajando lentamente sobre el texto de Romero. Bien, fíjense lo que dice Romero, ¿no? El capítulo 6 se llama Dependencia o Liberación, ¿no? Esta disyuntiva del periodo del 66 al 76, son 10 años de historia argentina en donde nos encontramos en esta doble posibilidad de o nos independiza, o la dependencia o la liberación, o dependemos de o nos liberamos de, ¿no? Esta es la idea que vamos a ir reconstruyendo. Bien, fíjense esto que dice. El ensayo autoritario, o sea que lo que plantea Romero es que va a haber que Onganía comienza lo que va a ser un ensayo autoritario, ensayo que van a continuar los militares del 76. Fíjense esto. Dice, un amplio consenso acompañó el golpe del 28 de junio de 1966. Los grandes sectores empresarios, los medianos y pequeños, la mayoría de los partidos políticos, o sea que los mismos partidos políticos apoyaron al golpe, con excepción de los radicales, socialistas y comunistas. Y hasta muchos grupos de extrema izquierda satisfechos del fin de la democracia burguesa. Perón, recordemos que Perón no estaba en el país, estaba exiliado, abrió una carta de crédito, o sea, Perón queda como al margen, aunque recomendó desencillar hasta que aclare, es decir, mantenernos tranquilos hasta que esto se aclare un poco. Los políticos peronistas fueron algo más explícitos y los sindicalistas se mostraron francamente esperanzados y concurrieron a la asunción del nuevo presidente. O sea que tenemos al peronismo, o lo que quedaba del partido peronista, y los sindicatos apoyando el golpe de Onganía, ¿no? Especulando con la persistencia del tradicional espacio para la negociación y la presión, y quizás con las posibilidades de coincidencias con un militar que ponía el acento en el orden, la unidad y un cierto paternalismo y un definido anticomunismo. O sea que en algún punto Onganía asume con una gran cantidad de consenso, no solo de algunos partidos políticos, sino también de los sindicatos, ¿no? Que, como dice Romero, veían la posibilidad de seguir negociando y presionando a Onganía en este caso. Este crédito amplio y variado tenía que ver con la indefinición inicial entre las diversas tendencias que coexistían en el gobierno. El Estado Mayor
de las grandes empresas, el establishment económico. Cuando Romero habla del establishment económico, habla de los grandes empresarios. Tenía interlocutores directos con muchos jefes militares. O sea que vamos a encontrar este establishment económico metido en el gobierno de Onganía, ¿no? Buscando obviamente beneficiarse. Otros, sobre todo los que rodeaban al general Onganía, se nutrían en cambio de una concepción mucho más tradicional derivada en parte del viejo nacionalismo, pero sobre todo de las doctrinas corporativistas u organicistas que se estaban abriendo pasos sobre la nueva derecha. Acá tenemos la contradicción, ¿no? Plantea Romero. El gobierno de Onganía estaba en esta disyuntiva de la dependencia o de la liberación. Si elegía una política económica que fuera nacionalista o corporativista, es decir, apoyando a a los empresarios nacionales, iba a ser justamente la liberación. Sin embargo, si se guiaba por el establishment económico y los empresarios que apuntaban a una, digamos, dependencia del extranjero, del Fondo Monetario y demás, las políticas económicas serían otras. Bien, brevemente voy a explicar, ¿no?, esto que sucede con el golpe de Onganía para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Onganía obviamente va a asumir, como dijimos, va a ser un golpe de Estado llamado la Revolución, ¿no?, Argentina en el 66. Dijimos que asume con un amplio consenso y automáticamente, una vez que asume, va a eliminar el Parlamento. Onganía, en su propia figura, que es la de presidente, va a asumir tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, con lo cual no hay división de poderes. Se va a reemplazar la Constitución por un estatuto provisional, ¿no?, con lo cual eliminamos el elemento democrático. Y esto es lo que va a decir Romero, dice que tiene que ver con la primera fase, que es la fase del shock autoritario, va a decir Romero, ¿no? Es decir, que este shock autoritario se inicia con el Estatuto de la Revolución Argentina, donde Onganía va a ser designado presidente, como dijimos, y esto se va a dar hasta 1970, va a estar Onganía en la presidencia. Se va a disolver el Parlamento, como mencioné anteriormente, Onganía va a concentrar los poderes ejecutivos y legislativos. También se van a disolver los partidos políticos y muchos de los bienes de los partidos van a ser confiscados o vendidos. Se va a clausurar completamente la vida política, por eso hablamos de un gobierno dictatorial, ¿no? Es decir, se rompen todos los canales políticos posibles. Y otra cosa importante es que acá tenemos la proscripción del peronismo. Perón se va a transformar en una figura importante, pero del exterior. El peronismo va a ser fuertemente perseguido y vamos a encontrar como etapas donde se pueda observar esto, ¿sí? Y Romero habla también de encorsetar la sociedad. Presten atención cuando él habla de encorsetar la sociedad. Esto implica un corset, algo que se aprieta, que no se deja como respirar, ¿no? Esto va a tener que ver con la represión. Sobre todo se va a plantear el comunismo como el enemigo interno, ¿sí? Acá, digamos, en la Argentina el comunismo no estaba tan desarrollado como en otros lugares del mundo. Sí teníamos un fuerte movimiento peronista. Van a intervenir las universidades. Un punto importante va a ser el 29 de julio de 1966 con lo que se conoce como la Noche de los Batones Largos, donde se irrumpe en la Facultad de Buenos Aires, en la UBA, y se va a apalear a los profesores. Esto va a llevar a que muchos profesores se vayan del país. Es lo que se conoce como la fuga de cerebros. Comienza un periodo de censura muy fuerte en la cultura, en la música, en las costumbres, va a decir Romero. Va a estar prohibido usar el pelo largo, vestirse de determinada manera. Hay una persecución muy fuerte que tiene que ver justamente con lo que se considera que está bien y que está mal. Bien, esto también va a estar acompañado, como decimos, de un contexto externo que Romero va a llamar la primavera de los pueblos. Es decir, esta primera fase
de encorsetamiento, de lo que él llama, ¿no?, el shock, el ensayo autoritario o el shock autoritario, va a empezar a romperse, sobre todo a partir de lo que tiene que ver con el contexto internacional, lo que llamamos, como digo, la primavera de los pueblos, donde Romero nos menciona el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, el Mayo francés, esta idea de comunismo, en América Latina la Revolución Cubana, la teoría del foco desarrollada por el Che Guevara, ¿sí?, que era expandir este socialismo o la revolución comunista a América del Sur, a partir de Bolivia, o sea, partiendo de Bolivia como foco para expandirla. Entonces, bueno, encontramos justamente un contexto que le permite a las Fuerzas Armadas, le permite a Onganía construir esta idea de enemigo interno, esta idea de que hay un socialismo muy fuerte en Argentina, y desde ahí aplicar este ensayo autoritario que va a recaer sobre todo en el sindicalismo, que va a recaer en los trabajadores principalmente, ¿no? Esto, por ejemplo, se va a ver claramente en lo que son los ingenios azucareros en Tucumán, que va a ser fuertemente reprimido. Bueno, por hoy estaríamos bien. Les pido que lean esto, que hagan las tareas. Dejo dos cuestiones así como planteadas. Por un lado, las actividades. Por otro, voy a estar conectada. Les voy a poner una fecha de conexión de chat donde yo voy a estar sentada para responder cualquier duda que tengan sobre las actividades. Obviamente esa fecha va a ser previa a la entrega de esto. No sabemos cómo sigue esta continuidad de clases, así que por ahora lo que voy a hacer es poner una fecha de chat con un horario para que ustedes puedan realizar consultas. Bueno, les dejo los textos, las actividades, y seguramente después haré otro videito para que, como digo, para acompañar la lectura y la comprensión de los textos. Si hay dudas, las anotan antes de entregar la actividad y en el chat me plantean todo lo que no se haya entendido, ¿sí? Les mando un beso, con tranquilidad vamos haciendo y vamos avanzando sin que esto sea una cuestión de generarles ni angustias, ni nada que sea algo que no podamos resolver, chicos y chicas. Esto es un nuevo desafío, tanto para la profe como para ustedes, así que vamos estando en contacto y cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Les mando un beso y vamos a poner la fecha en la plataforma, ¿sí?